Bueno, ahí ya estoy grabando, puse a grabar. Bueno, la siguiente unidad que vamos a ver después de gestión de procesos y gestión de threads es planificación de la CPU. Algo estuvimos viendo, por lo menos interpretamos cómo el sistema operativo de alguna forma interceptaba los procesos o los atendía, y lo que dijimos es que había un planificador que los iba poniendo en ejecución, que a través de un algoritmo que desconocíamos, y que yo les decía, bueno, ahora más adelante lo vamos a ver, o vamos a ver cómo trata esos procesos o con qué prioridad trata esos procesos, los iba poniendo en ejecución. También dijimos que existía un cambio de contexto, que teníamos un PCB que de alguna forma describía el proceso para poder ubicarlo en la memoria y saber dónde empieza, dónde termina, y cargarlo a la hora de ejecución. Todo después vimos los distintos estados, la cola de preparados. Esto va a ser importante, la cola de preparados me va a dar el orden en que yo voy a atender a los procesos. Esa es la cola que de alguna forma vamos a terminar ordenando en los algoritmos de planificación. Y también vamos a ver que no solo los algoritmos van a pegarle a la cola de planificación o van a de alguna forma accionar sobre la cola de planificación de preparados, sino que también pueden accionar sobre el proceso que se encuentra en la CPU. Yo en algún momento les dije, cuando hablábamos con los ejemplos de la cajera en el supermercado, imagínense que los algoritmos de planificación puede pasar de que no solo te ordenen la fila en función de algún tipo de algoritmo, o sea, quién está primero, quién está segundo, quién está tercero, cuarto, quinto, etcétera, te los ordenen con un algoritmo en particular y en un orden en particular, sino que también el algoritmo de planificación va a tener tanta prioridad o tanta potencia como para decir que el proceso que está en ejecución lo vas a sacar de ejecución y vas a poner otro proceso. Vamos a ver cómo se llaman este tipo de algoritmos. Entonces, un poco para hacer esa intro, les dije todo eso. Y ahí vamos a ver cómo maneja el sistema operativo la planificación de la CPU. Los mecanismos de planificación de la CPU son las bases de los sistemas operativos multiprogramados mediante la conmutación de la CPU entre distintos procesos. Nosotros siempre partimos de que, o tratamos de entender que la planificación de la CPU y de los procesos eran en un ambiente donde tenía un solo procesador, y ese procesador iba atendiendo en distintos momentos a un único proceso. Siempre atendía un procesador a un proceso, pero obviamente después dijimos, bueno, pero si tengo más procesadores, puedo atender más procesos. Sí, eso lo va a terminar haciendo, pero para los fines didácticos lo que nosotros queremos es que, hablo no sé si de mí en plural, pero digo, que lo que queremos todos en el aula, digamos, en el curso, es que que se entienda. Entonces, para que se entienda, primero lo vamos a entender con un solo procesador y después veremos qué pasa con el resto. Pero lo que hace el sistema operativo es multiplexar en el tiempo un proceso o n procesos hacia un procesador. Y después va cambiando ese proceso en el procesador y se acaba el tiempo de ese otro proceso y pasa el otro y así sucesivamente. Entonces, mediante la conmutación de la CPU, hace que entren distintos procesos en ejecución. ¿Para qué? Para que la computadora sea más productiva. Ustedes imagínense si cada vez que ustedes quieren ejecutar un proceso, hay algún proceso adelante que sí o sí tiene que empezar y terminar. No todos los procesos empiezan y terminan
por ejemplo, ahora nosotros estamos hablando en una sesión de Meet, y cuándo va a terminar, cuando yo cierre la sesión y el proceso que está del navegador se cierra. Pero sin embargo, por detrás hay un montón de otros procesos que se están corriendo. Si estuviese corriendo como único proceso esta Meet, el resto de los procesos no los correría. ¿Y qué pasaría? No sé, tendría problemas de almacenamiento, de memoria, no sé, de red. No sería este, de buena performance el sistema. Entonces lo que hace es dividir en el tiempo, atender un poquito a cada uno, y en todo ese tiempo trata de atender la mayor cantidad de procesos. Obviamente esto va a depender del sistema operativo, va a depender también del hardware, o sea, de la CPU en sí. Mientras más poderoso el hardware, es más eficiente a la hora de ejecutar procesos. O sea, puedo cambiar de un proceso a otro más rápidamente o ejecutar más cantidad de un proceso en menor tiempo, pero también de la memoria para poner más cantidad de procesos en un estado de ejecución, entre paréntesis, virtual, entre comillas, virtual. Entonces, todo eso también tiene algún tipo de restricción. Es un único, en un sistema de un único procesador solo puede ejecutarse un proceso a la vez. Esto es medio reiterativo, pero traten de pensarlo siempre así, con un solo procesador. Cualquier otro proceso tendrá que esperar hasta que la CPU quede libre y pueda volver a planificarse. O sea, cada vez que un proceso es ejecutado, termina, y voy a tener que esperar mi turno dentro de n milisegundos o n microsegundos para ejecutar nuevamente ese proceso. Hay procesos que empiezan y terminan por ahí en un ciclo, pero hay procesos que van a terminar en n ciclos. O sea, voy a ejecutar una parte, después voy a cortarlo, lo voy a retomar en otro momento, guardando el estado, con el PCB, con todo eso que hablamos un par de clases atrás, y después después de n veces que yo lo ejecuté, o n partecitas de ese proceso que yo ejecuté, se va a terminar el proceso y se pasa a proceso terminado. Pero cada vez que el proceso es ejecutado y no es terminado, lo tengo que otra vez mandar a la planificación, o sea, mandar a que se pelee con el resto de los procesos para ver en qué momento le toca su ejecución. Vamos al siguiente. Esto es muy importante porque los va a orientar a la hora de entender cómo funciona un proceso. Normalmente un proceso, o la mayor parte de los procesos, funcionan de la siguiente manera. Un proceso tiene ráfagas de CPU y ráfagas de entrada-salida. Ráfagas de CPU significa que el procesador está ejecutando instrucciones de ese proceso, o sea, está ejecutando código de ese proceso. En algún momento, ¿qué pasa con ese código? ¿Qué creen que pasa? Se termina el código, no sé. Se termina el código, o lo que tengo cargado en memoria del código, no tengo más código. Claro. Digamos, yo no tengo un proceso gigante en la memoria entero completamente, sino que tengo una porción. Entonces, en ese momento tengo que ir a buscar información a algún lado. Entonces lo tengo que ir a buscar, por ejemplo, a la memoria. Entonces lo voy a buscar a la memoria. Si está en la memoria, para el sistema operativo y para todo el sistema es mucho más sencillo que si el proceso está en disco. ¿Cuándo puede pasar que el proceso esté en disco? Y cuando ciertas partes del proceso no sean tan importantes y el sistema o el mismo proceso defina de que tal parte de su aplicación o de ese proceso lo puedo guardar en el disco. Si en algún momento escucharon hablar de los archivos de paginación o las unidades de swap en Linux, parte del esquema de procesos que tiene un sistema
terminar en esas unidades de disco. Entonces, ¿qué ganamos con esto? De que no utilizamos la memoria para poner todo el proceso. Entonces, voy a buscar parte del proceso, lo puedo ir a buscar a disco. Eso es una de las situaciones que puede pasar. Que ejecute ráfagas de CPU y se me acaba el proceso o lo que tengo que ejecutar y tengo que ir a buscar más información a memoria y si no la tengo en memoria, la tengo en disco. Otro ejemplo sería decir, bueno, yo tengo que sumar datos, ¿no? Tengo que sumar valores que tengo en algún lugar. Entonces, tengo que ir a buscar esos datos. Y si me dicen que los datos que tengo que sumar están en disco, en un archivo, tendría que ir y hacer una entrada-salida. Una entrada-salida significa que voy a conectarme a un dispositivo de hardware, como les digo, un disco, que es comparativamente, hablando de velocidades, mucho menor o en realidad mucho más de mucho menor velocidad, está bien, que la velocidad que tiene un procesador. Eso dijimos, si recuerdan, cuando hablamos de procesos que estaban en espera, esos son los procesos que van a buscar información a disco. Entonces, cuando tenga que ir a buscar información a disco con ese proceso, el proceso hace lo que se conoce como entrada-salida, o sea, va a buscar información a disco. Y eso no lo va a hacer el procesador. Yo les dije que mágicamente hay un procesador un poquito más chico, a ver si recuerdan cómo se llamaba ese procesador. ¿Les quedó o no les quedó algo? Lo tengo anotado acá. ¿Mm? ¿Cuál? El procesador que va a buscar la información a disco, que no es el procesador de uso principal, digamos. Sí, me suena. No sé si USB no. Scheduler. No. No, DMA. DMA. Es un acceso directo a memoria que básicamente lo que va a hacer es el procesador, es un procesador, vamos a decirle, bobo, porque no tiene un set de instrucciones gigante como los procesadores de uso general, sino que es un procesador que lo que hace básicamente es decir, andate al lugar de disco, tráeme la información y copiala en memoria. Es como un cadete que vos le decís, tráeme la información. Y lo único que sabe hacer es traer la información de disco y copiar la memoria. Entonces, después te da un puntero a la memoria y ya con eso el procesador hace lo que sabe hacer, que es procesar entre la CPU y la memoria. Entonces, toda esa entrada-salida la va a terminar haciendo el DMA o los DMA cuando tengo más de un DMA. Obviamente hay otros procesadores y hay otro tipo de entrada-salida, pero nosotros vamos a tratar de entender que las ráfagas de CPU son ráfagas del procesador que ejecuta instrucciones que tengo en el procesador, que tengo en la memoria. Y las ráfagas de entrada-salida son datos que yo tengo en disco y las tengo que ir a buscar a disco. Eso no se encarga el mismo procesador, sino que le dice al DMA, anda a buscarme esto que no necesito, que está por allá, anda a buscarlo, lo va a buscar el DMA, cuando lo devuelve, produce una interrupción y le dice al procesador, mirá que lo que me pediste ya te lo dejé en tal lugar. Entonces, ya hizo todo el trabajo el DMA. ¿Y qué hizo mientras tanto el procesador? Siguió ejecutando procesos, siguió su vida. O sea, el procesador siempre va a ejecutar procesos. Obviamente vamos a ver que en algún caso puede ser que quede ocioso, pero no es la intención, sino que la intención es que siempre esté cargado con procesos. Pero todo ese procesamiento que hace el DMA o que hace ese procesador secundario es relativamente o infinitamente más lento, por más que sea un disco de SSD, NVMe2, de estado sólido de última generación, lo que vos quieras. Va a ser infinitamente más lento que la velocidad que va a tener el procesador de una computadora. Entonces,
eso lo hace de alguna forma en paralelo y mucho más lento. Cuando terminó de ir a buscar la información de la entrada-salida, del dispositivo de entrada-salida, del disco, el proceso otra vez se pone a disposición del procesador y le dice, ¿viste que me mandaste al banco? Me dijiste que vaya a buscar esa información de disco. Bueno, ya la tengo la información de disco. Así que ahora, cuando vos procesador estés disponible, ejecutame. Entonces, básicamente lo que hace ahí es, ese proceso se pone en la cola de preparados, nuevamente. Y así va sucediendo de que la secuencia es ráfagas de CPU, ráfagas de entrada-salida, ráfagas de CPU, ráfagas de entrada-salida. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar o lo que vamos a ver. Y esto es así sucesivamente hasta la última instrucción. Normalmente este es el accionar que tiene un proceso. Déjenme que quiero chequear algo. Sigo acá, espérenme un cachito que estoy terminando de chequearlo porque quiero decirles algo y no estoy tan seguro. Miren, justo lo que está. Obviamente yo le pregunto a DeepSeek, código scheduling, no sé dónde lo dejé. Le pregunto, un proceso con una secuencia de ráfagas de CPU y ráfagas de entrada-salida, normalmente es así. Sí, exactamente, que es todo lo que les acabo de decir. Pero también hay una situación que ustedes van a conocer, o que por lo menos la van a interpretar, y van a decir, mira, fíjense. Puede ser que en algún momento solo ejecuta ráfagas de CPU para procesos de cálculos matemáticos. Por ejemplo, sí, hay procesos que pueden ejecutarse solo con ráfagas de CPU aún sin necesidad de hacer entradas-salidas, especialmente en tareas de cálculo intensivo. Y a mí se me ocurren dos tareas de cálculo intensivo. Primero, para lo que es el cifrado de datos, por ejemplo, acá, operaciones repetitivas de hashing no requieren entradas-salidas. Y la otra es, miren, renderizado 3D o entrenamiento de IA. Yo lo que tenía acá es el renderizado 3D. Todo lo que son cálculos matemáticos para lo que es gráficos 3D, esa renderización se hace 100% con una CPU. Obviamente, si ustedes tienen una placa que tiene una GPU, el que hace el laburo ahí es la GPU. Pero para lo que es cifrado o encriptación, lo hace la CPU. Y para lo que es 100% uso de la CPU. Por eso cuando ustedes ponen por ejemplo,
a tratar de, por ejemplo, el minado o el criptado como es el minado de criptomonedas, ahí lo que van a hacer es utilizar la CPU al 100%. No hacen ráfagas de entrada-salida. Y lo mismo para el renderizado 3D. Y procesamiento de datos en memoria también. Lo que pasa es que vos en memoria podés poner cierta cantidad de datos y en algún momento se te acaban y las terminás yendo a buscar a disco. Está bien, por ahí es un procesamiento más largo en memoria y después vas a disco un poquito, pero no sería tanto. Y sí, en cálculos matemáticos, ahí sí también vos tenés, por ejemplo acá, multiplicación de matrices, cálculos de física computacional, todo eso también utilizás 100% la CPU. A ver, esto es la excepción. O sea, yo mis procesos, el proceso del Chrome, no sé, el PowerPoint, todo lo que estoy corriendo ahora en mi máquina, no está dedicado o no tiene una dedicación 100% de CPU, sino que trabaja más con el modelo de ráfaga de CPU, ráfagas de entrada-salida. ¿Se entendió el concepto? ¿Les sirvió para algo lo que les dije o...? Sí, es como cuando está actualizando Windows, que no puede hacer nada más porque la computadora básicamente se enfoca solamente en eso. Lo entendí así yo más o menos. A ver, cuando está actualizando Windows, lo que está haciendo puede ser, ahí no está haciendo cálculos matemáticos, ahí lo que está haciendo es implementar, ahí sí está haciendo ráfagas de CPU y ráfagas de entrada-salida, pues está yendo a buscar el parche que vos bajaste y lo está poniendo contra, no sé, contra alguna vulnerabilidad que tiene que aplica sobre alguna DLL o sobre algún archivo de Windows. No es exactamente eso. Pero sí, si ustedes, por ejemplo, ponen, normalmente, ¿qué es lo que se pone a minar? ¿Con qué se mina criptomonedas? Con GPUs. Pueden hacer que sus procesadores se pongan a minar, pero si ponen los procesadores de sus equipos a minar, el equipo es una tortuga, no puede hacer otra cosa que no sea minar. Se la pasa haciendo cálculos. Bueno, todo eso es 100% ráfaga de CPU, lo que les mostraba recién. La creación de criptomonedas o el hashing, todo eso es 100% de CPU. Es más, hay no vulnerabilidades, sino que virus que lo que hacen es toman el control de algún equipo y te lo ponen ¿cómo es? A generar hashes de criptomonedas. Entonces, te están utilizando tu CPU para generar criptomonedas y ganar dinero. Esto se suele hacer con servidores, lo hace mucho, o por lo menos lo he escuchado de varios, por ejemplo, empleados que agarran un servidor, lo ponen a criptar ahí y la ganancia se la quedan ellos, obviamente. Pero el servidor es de una empresa. Entonces, eso, por ahí vos sabés, no sé, yo sé en qué horario podría hacer eso en cualquiera de los servidores que tengo en alguna de las empresas. O sea, podría tener una pyme por el costado, digamos, y nadie se daría cuenta. Si sé en qué momento sé que el procesador está ocioso, podría utilizarlo para eso. Ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto? A que por lo menos entiendan que lo normal es esto: ráfaga de CPU, ráfaga de entrada-salida. Eso
llévense ese dato como para tenerlo bien fijo, porque ahora todo lo que vamos a ver va a tener este criterio. Sepan que existe lo otro que les dije, 100% de uso de CPU, me pongo no sé, a hacer gráficos vectorizados con algún renderizado 3D, y eso usa 100% de CPU y prácticamente no tiene acceso a disco. A ver, hablando un poco de planificación, el planificador de la CPU o de corto plazo es el que selecciona un proceso a ejecutar, así que va a definir quién se va a ejecutar, que está en un estado preparado para ser procesado. O sea, recuerden que tenía nuevo, preparados, esperando, terminado, bueno, en ejecución, obviamente cuando está en la CPU. Y lo que va a hacer el planificador es seleccionar algún proceso con algún tipo de criterio. Entonces, puede seleccionarlo con un criterio de cola FIFO, o sea, el primero que entra es el primero que sale, first in, first out. Una cola prioritaria, armar una cola y darle prioridades. Armarlo a través de un árbol, una lista enlazada no ordenada. Bueno, puede ser cualquier tipo de planificación. Ahora, esto es lo que les dije recién, en qué estado se puede encontrar en un proceso. Entonces, nuestro algoritmo de planificación va a trabajar sobre esta cola, o sobre esta lista que voy a tener acá en preparados, pero también va a accionar sobre los procesos que están en ejecución. O sea, puede ser que algún proceso esté en ejecución y el algoritmo que yo tenga en la cola de planificación diga, bueno, mira, viene un proceso que tiene tan alta prioridad que no me importa el proceso que esté en ejecución, yo voy, lo saco de ejecución y pongo a ese proceso. Eso puede llegar a pasar. Por eso el concepto, aparecen dos conceptos, la planificación apropiativa y no apropiativa. Por ejemplo, cuando un proceso cambia del estado de ejecución al estado de espera, o sea, cambia del estado de ejecución al estado de espera, acá la situación es no apropiativa. ¿Por qué es no apropiativa? Porque de alguna forma el proceso dice, bueno, me quedé sin datos que procesar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a buscar datos, o sea, ir a buscar datos de una entrada-salida. Entonces, acá está este tipo de accionar es no apropiativo. Y acá, cuando un proceso cambia del estado de ejecución al estado de preparado, de ejecución al estado de preparado, o sea, alguien que está en ejecución cambia al estado de preparado, ahí la planificación es apropiativa. ¿Por qué? Porque alguien se apropia del control del uso de la CPU. Me dice, mira, vos ya no podés estar más, andate a la cola de preparados. Yo no estoy decidiendo como proceso que terminé. El otro caso, cuando termina un proceso, esto es no apropiativo porque nadie, de alguna forma, o sea, si el proceso termina correctamente, vamos a decirlo bien, obviamente si yo aprieto control C, fíjense que si yo aprieto control C, estoy produciendo una interrupción y estoy terminando el proceso. En realidad, por eso es apropiativa este tipo de planificación. Pero cuando estoy terminando y el proceso termina correctamente, es el proceso el que decide que ya se terminó. Entonces ahí es no apropiativo. Y cuando un proceso cambia del estado de espera al estado preparado, por ejemplo, al completar su entrada-salida, acá es no apropiativo. O sea, estoy pasando del estado de espera al estado de preparado. Acá no hay decisión. A ver, esto sería 3 y 4. 2 y 3 es apropiativo, está bien. Acá alguien decide que yo tengo que pasar para acá.
yo no digo que, y dicen en qué lugar. Entonces lo que vemos es que 1 y 4 es no apropiativo, es sin desalojo, y 2 y 3 es apropiativo. Porque el planificador es el que decide de alguna forma que yo tengo que pasar de acá en ejecución a preparado o de espera a preparado. ¿Qué más? A ver. Tiene un costo asociado con el acceso a los datos compartidos. Por ejemplo, en el caso de dos procesos que comparten datos, mientras que uno está actualizando los datos, resulta desalojado con el fin de que el segundo proceso pueda ejecutarse. El segundo proceso podría intentar leer datos incoherentes. Acá, si la planificación es apropiativa, si un proceso estaba, lo que está diciendo acá es que si había algún proceso que estaba generando datos y deja los datos generados por la mitad o parcialmente, cuando entre otro proceso y ese proceso tenía que leer los datos que el proceso anterior había dejado, podría tener algún tipo de incoherencia de datos. Suponete que dejó datos por la mitad, te va a mostrar un montón de datos y la otra mitad va a ser basura, por ejemplo. Vos le decías, bueno, me tenés que mostrar los datos de acá hasta acá, pero el primer proceso solo dejó de acá hasta acá, datos bien, el resto tenía basura y cuando el segundo proceso entró, la planificación le permitió mostrar todos los datos de arriba para abajo y todo lo que te quedó acá abajo es un NN de datos que no tienen coherencia por ahí. Después vamos a tener un módulo, que es el módulo despachador, que es el que de alguna forma el planificador, esto creo que hablamos un poco también de los cambios de contexto, es el que le va a dar, o sea, la planificación va a poner en funcionamiento a un proceso en el procesador, eso lo va a hacer el despachador. ¿Y qué va a hacer el despachador? Todo el trabajo administrativo, de agarrar el proceso que se encuentra en ejecución, sacarlo de ejecución, pero antes de sacarlo va a tener que guardar todos los datos referidos a ese proceso que fueron cambiados, el puntero a la siguiente instrucción, los registros, los archivos que tenía abiertos, toda esa información la va a tener que guardar en el PCB. Una vez que guardó ese PCB, lo va a actualizar ese PCB en la memoria y recién ahí ese despachador va a agarrar un proceso de la cola de preparados y lo va a cargar en el procesador. ¿Qué es lo que va a hacer? Obviamente va a agarrar el PCB de ese nuevo proceso y lo va a poner en ejecución. El despachador hace de pasamanos del proceso que está al siguiente proceso y así sucesivamente. Hace cambio de contexto, o sea, cambia de un proceso a otro, cambio al modo usuario, si estoy ejecutando un proceso en modo kernel y tengo que bajarme al modo usuario, tengo que hacer ese cambio también. Y salta el puntero a la siguiente instrucción para reiniciar el programa. Esto significa que le dice, bueno, ahora tal proceso está para ejecutarse, la siguiente instrucción es esta. Eso es lo que va a hacer el despachador. Sí, Esteban. Sí, entonces lo que pasaría sería más concretamente que cada proceso se ejecuta como tal y a lo largo de esa ejecución sería como la ráfaga de CPU. Y cuando termina ya es la ráfaga de entrada y salida, ¿bien? Una vez, interrumpime si estoy mal en algo. Sí, ahí, a ver, un proceso, vos podés ejecutar, te puede llegar a pasar que tengas ráfagas de CPU que Mm, sean muy largas, o sea, tengas mucha cantidad de ráfagas de CPU, pero vos, el planificador
te puede interrumpir a la mitad de las ráfagas de CPU o en algunas partes de toda esa secuencia de ráfagas de CPU y Sí, te puede sacar de la ejecución. ¿Por qué? Por ejemplo, se acabó tu tiempo. Y claro. ahí lo que va a hacer es te va a guardar, el despachador va a hacer todo este trabajo administrativo, de cambio de contexto, guardar el PCB, todo lo que acabo de decir recién, y va a guardar la última instrucción hasta la que se ejecutó. Eso puede pasar. Después, ¿De qué depende? y depende de la planificación. O sea, suponete, vamos a hacer un ejemplo más gráfico. Suponete que el proceso tiene todo este tiempo para ejecutar y todo este tiempo que va a buscar información a disco. O sea, esto es uso de CPU y esto es entrada-salida. Sí, Esto es entrada-salida. Pero el proceso para terminar no necesariamente ejecuta la CPU y después hace la entrada-salida y termina. Puede ser que nuevamente, una vez que vos agarraste los datos que tenías que copiar, que tenías que procesar, otra vez tenés otra ráfaga de CPU, más larga, más corta, lo que sea. O sea, esto es otra ráfaga de CPU. Y nos va a pasar en los ejemplos que vamos a ver que vamos a tener varias ráfagas. Y en algún momento vas a hacer una entrada-salida. De nuevo. ¿Por qué? Porque el proceso va trabajando así. sí. Y en algún momento, esta entrada-salida, se va a ejecutar o la va a buscar la información. Y en otro momento el proceso dice, bueno, ya ejecuté lo último de los datos que tenía que, no sé, ir a buscar a disco. Ok, entonces suma, porque tenía que sumar todos los datos de disco. Y cuando, por ejemplo acá, sumó todo lo que le quedaba, agarró y puso exit. Entonces el proceso terminó. Bien. Terminó satisfactoriamente, o sea, hizo lo último que tenía que hacer. O sea, acá terminó acá. Lo que yo te quiero decir es que puede ser que el planificador, a la hora de planificar, diga, bueno, yo voy a ejecutar este proceso de acá hasta acá. De acá hasta acá. ¿Y por qué no lo ejecuta todo? ¿Y por qué no sé, el algoritmo que tiene dice, bueno, ejecutar, no sé, 1 milisegundo cada proceso. Y esto equivale a 1 milisegundo y no va a ejecutar más. ¿Qué va a hacer todo el sistema? Bueno, va a agarrar, va a guardar todos los valores de los registros, de los archivos abiertos, todo lo que dije que tiene que ver con el PCB, lo va a guardar algo importante, el puntero a la siguiente instrucción, Y llama al despachador ahí y el y ahí despachador se encarga de buscarlo. y el despachador guarda toda esta información. Una vez que Mm, guardó toda esta información, va a entrar otro proceso distinto. Ponerle que esto era Chrome, bueno, va a entrar el del PowerPoint a la CPU. Va a entrar el de PowerPoint, después va a entrar el del Paint, el del Notepad, el de, no sé, el de kernel del sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Y en algún momento, en la cola de preparados, este va a estar preparado porque no lo termina de ejecutar del todo. Entonces, lo que va a hacer el despachador va a decir, bueno, ahora le toca al proceso del Chrome. Nosotros dijimos que era Chrome. Entonces, lo que va a hacer es, bueno, mira, tengo el PCB del Chrome. Está acá, en tal lugar de la memoria, cargate toda la información de ese PCB y ahora sí pone el puntero de la siguiente instrucción que había dejado. ¿Y dónde está apuntando eso? Acá. Esa es la siguiente instrucción. Entonces lo que va a hacer en esta segunda ráfaga es ejecutar de acá hasta acá. Pero fíjate que si es por tiempo, como te dije recién, la planificación
vos deberías ejecutarlo como más tiempo que esto. Ujú. Como que lo tendría que ejecutar como hasta por acá, pero esto terminó acá porque el mismo proceso dijo, mira, yo todo lo que tenía que procesar, ya lo procesé. Ahora tengo que ir a buscar información al disco. Entonces el mismo proceso decide ir y hacer una entrada-salida. ¿Y cuándo va a estar disponible ese proceso? Una vez que termine de hacer toda la entrada-salida. O sea, este proceso no va a estar preparado. Sí, No va a quedar preparado. ¿Por qué? Porque fue a buscar información de disco. ¿Cuándo va a estar preparado nuevamente? Cuando haya hecho toda la entrada-salida. Entonces, cuando haya hecho toda la entrada-salida, acá el DMA le informa al procesador, mira que el proceso de Chrome ya fue a buscar todo lo que tenía que ir a buscar, ahora ponelo en preparado. Bueno, entonces el planificador va a mirar en todo su listado de procesos y va a decir, mira, antes que el Chrome está, no sé, el OBS, después está el Paint, después está el Edge y después entra el Chrome. Ok, entonces va ejecutando, haciendo esto mismo, pero en cada uno de esos procesos y en algún momento le dice, bueno, es tu turno Chrome. Y ponerle que lo ejecuta hasta acá. Y ahí nuevamente hace lo mismo. Guarda toda la información en el PCB, guarda el puntero a la siguiente instrucción, y acá el que decide sacarlo de ejecución es el planificador. Y el planificador dice, no, mirá, no te puedo dejar a vos todo el día en ejecución porque si no dejás sin procesador al resto de los procesos. Entonces, lo que termina haciendo es dándole un ratito de procesador a cada proceso que tengo en el sistema. Entonces, claro, pueden pasar dos cosas. Pueden pasar que el procesador, se le acabe el tiempo al procesador ese proceso y el procesador te saque de ejecución, como pasó acá. O puede pasar que, como pasó de acá hasta acá, el mismo proceso diga, mira, todo lo que tenía que procesar hasta el momento ya lo hice, pero tengo que ir a buscar tengo que ir a hacer una entrada-salida. Una vez que termine, entonces el planificador le dice, bueno, una vez que termines la entrada-salida, anda a la lista de planificados o de preparados, perdón, y te voy a ordenar. Ok, ujú, hace la entrada-salida y ahí lo ordena. Anda a saber cómo lo ordena. Como dije recién, puede ser que tenga 3 procesos adelante, 2 procesos, 10, o se hace el siguiente. sí, Más o menos ese es todo el accionar. Y el despachador es el que hace todos esos cambios para decir, mira, ese proceso que está en preparado, ahora es el siguiente, el primero que está en la lista. Lo voy a ir a buscar. Ah, bueno, pero antes de ir a buscarlo, guardame todo lo que estás haciendo ahora, porque si no, voy a perder el hilo de la conversación. claro, Si vos perdés todo lo que procesaste de alguna forma, cuando te vaya a volver a ejecutar, no voy a saber a dónde lo dejé. Entonces, bueno, el despachador guarda todo eso. Hace los cambios de contexto, cambia los modos de usuario, modo kernel, te guarda todo el PCB en donde tiene que ser, y ahí recién hace este, de, de- de como que le entrega la ejecución al siguiente proceso. entonces sería como una especie de iteración, es decir, itera sobre una cola de una, bueno, Sí, podemos decir que es una iteración, sí, porque ahí estás repitiendo, pero vos en una iteración volvés a repetir lo mismo, ¿entendés? claro, En este caso no volvés a repetir lo mismo, sí, volvés a repetir el mismo proceso, pero desde un punto de vista, desde el último punto que lo habías dejado. claro, sí, igual decía más iteración en el sentido es como que estuvieses recorriendo una lista enlazada un poco, porque es Sí, como decir, tenés este proceso el cual al cual al terminar, eh, lo que hace el despachador es guardar la información de hasta dónde se llegó, sí, si es que no terminó, sí, exactamente. y se guarda además el puntero a la siguiente instrucción. Y Claro, una vez termina, se sigue con el próximo elemento. Así hasta que
una cierta instrucción se cumpla, pero mientras Que- tanto va... Exactamente. Lo que tenés que tener en cuenta es que el procesador, como es uno solo, va agarrando estas ráfagas de los distintos procesos que tiene. O sea, yo tengo este proceso que es Chrome. El Chrome iba de acá hasta acá, pero puede ser que venga el Paint y tenga una ráfaga de CPU chiquitita, una ráfaga de entrada-salida bastante grande y una ráfaga de, no sé, más larga de CPU, porque no sé. Puede ser Sí, que el Paint trabaje así. CPU, entrada, salida, CPU. Entonces, el procesador lo que va a hacer, perdón, el procesador lo que va a hacer es, una vez que alternó entre el Chrome y el Paint, vamos a suponer que esto es el Paint, va a switchear, a cambiar entre el Chrome y el Paint. Y bueno, y va a ejecutar esta partecita y va a decir, no tenés nada más que ejecutar, y el Paint le dice, no, no tengo nada más, tengo que ir a buscar a disco. Ok, cuando vayas a buscar a disco y tengas todo lo que vos querías para seguir ejecutando, avísame que te pongo la cola de preparado y después te ejecuto nuevamente. Entonces, en algún momento, en otro momento más adelante, el planificador recibe al proceso Paint, lo ubica en la cola de preparados y cuando le toque el turno de ser ejecutado, lo empieza a ejecutar, va línea por línea ejecutando, tiki, 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 yo qué sé, en algún momento se le acaba el tiempo al Paint y el planificador le dice, no, bueno, ya tuviste tu tiempo, agarra, le entrega el control al despachador, el despachador guarda el PCB del Paint, guarda el PTR, el puntero a la siguiente instrucción del Paint, entonces dice, bueno, hasta ahí llegó el Paint. sí, Obviamente entra en la cola de preparados nuevamente, anda a saber dónde lo ubica último, tercero, quinto, lo que sea, y en algún momento otra vez le toca el Paint. ¿Y de dónde retoma? Retoma a partir de acá. Y cuando termina el Paint, corre la última instrucción que tiene un exit, le dice al procesador terminé, y lo saca de la cola de preparado, de ejecución, todo eso que perfecto. más o menos, Bien, esto lo voy a tratar de explicar. Esto es, ya lo expliqué, creo, en una parte, no sé si tan así, pero por lo menos, no con varios procesos, pero sí con un solo proceso. sí, recuerdo que explicaste sobre el cambio de estado como tal de un proceso, Sí, pero no entramos en profundidad acerca de cómo se produce... perdón, sí, entramos en profundidad porque hablamos de hilos, de la diferencia entre cambiar de proceso en proceso, entre el rendimiento de tener dos procesos a que un hilo que un proceso tenga dos hilos. Era algo así lo que habíamos visto y tocamos sí, un poco este tema por arriba. sí. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo se decide o cómo decide el planificador qué proceso poner y qué proceso no poner, o cómo ubicar esos procesos dentro del de la cola de preparados. Entonces, ¿cómo se va a definir, cómo se va a definir eso? ¿Cómo se va a definir el orden? Va a ser a través de algoritmos. ¿Qué algoritmos vamos a ver? Ahora lo voy a explicar por qué es cada cosa. Vamos a ver un algoritmo que se llama FCFS, First Come, First Served. Esto básicamente es una cola FIFO. El primero que llega es el primero que voy a atender. Después vamos a ver otro que es el SJF, que es el proceso más corto primero. O sea, ustedes imagínense que tienen un proceso que va a utilizar el procesador por 7 horas.
un proceso que va a utilizar el procesador por 10 minutos y un proceso que va a utilizar el procesador por, no sé, una hora. Entonces lo que va a hacer el algoritmo de planificación es decir, bueno, mira, primero voy a poner a ejecutar el proceso que tiene que ejecutarse por 10 minutos. Después voy a poner a ejecutar el proceso que está para ejecutarse por una hora. Y después voy a ejecutar el de 7 horas. Pero porque el algoritmo va a ser así. Y vos decís, pero esto es una porquería, porque no funciona así, porque si fuese así, yo estaría esperando, no sé, algún archivo BAT que corro, que tarda mucho, y lo estaría esperando y no podría utilizar nada del resto de los procesos o de las aplicaciones que tengo. Bueno, para este algoritmo funciona así. Si el sistema operativo tuviese solo este algoritmo, vos tendrías ese problema. Pero ¿qué pasa? El sistema operativo no tiene solo ese algoritmo. Va a tener, lo vamos a ver más adelante, una... Esperen un segundo. Salud. Ahí estoy, me agarró empezó a hacer frío y ya estoy estornudando. No va a tener solo este algoritmo, va a tener varios algoritmos. Y voy a cerrar una ventana en la espalda. Y se ve que empezó el frío de la noche. Estoy muy... Bueno, entonces lo que va a hacer el sistema operativo no va a ser la aplicación de un algoritmo solo, sino que va a tener una serie de algoritmos, va a tener varios algoritmos a través de lo que se conoce como una cola realimentada o varias colas realimentadas. Entonces, eso va a hacer que para mi sistema los procesos no sean o sea, no se ejecuten de una forma única, no tengan un solo algoritmo, sino que va a tener varios algoritmos. Ahora más o menos les fui presentando qué algoritmos tengo y ahora se los voy a explicar más en profundidad, pero quiero que leamos esto. ¿Qué criterios de planificación tengo que tener en cuenta a la hora de ejecutar algún algoritmo? O sea, ¿por qué el sistema de alguna forma va a definir un algoritmo u otro algoritmo? Primero, por utilización de la CPU. O sea, lo que nosotros deseamos es que el algoritmo que yo elija o que el planificador elija esté con tan alto rendimiento de que la CPU no esté ociosa en ningún momento. O sea, ustedes imagínense que tienen una fábrica de tortas y tienen 4 cocineros. ¿Qué es lo que quieren? Fabricar tortas. Y para que fabriquen tortas, lo que tienen que hacer es distribuir los pedidos. Si en algún momento los cocineros, ninguno está cocinando, su producción de alguna forma decae. Bueno, eso es la utilización de la CPU. Si algún cocinero en algún momento no está cocinando es porque algo anduvo mal. Imagínate que el cocinero que necesita para cocinar, materia prima. Y la materia prima, ¿dónde la va a buscar? A una entrada-salida, por ejemplo. Entonces, si vos estás con ese cocinero sin materia prima, el cocinero no está cocinando. Entonces, está esperando que alguien le traiga la materia prima. Entonces, el porcentaje de uso de CPU decae. Entonces, el sistema es menos eficiente. Eso es utilización de CPU. Sí, Tomás. Fue una consulta. ¿Cómo define el sistema operativo que un proceso es más largo que otro? Porque hay procesos que pues vas a desconocer el tiempo que tarde en responder o en terminar. Es buena la pregunta. En el libro lo explican, pero nosotros cuando veamos otro, lo vamos a ver. Ya que estamos acá. Vamos a ver SJF. Fíjense que
Yo cuando analizo el SJF, o sea, el proceso más corto primero, le estoy diciendo, bueno, la llegada es en tal tiempo, la duración es 7, esto es el proceso 1, tiene una duración de 7, la duración del proceso 2 es 4, la duración del proceso 1 del proceso 3 es 1 y la duración del proceso 4 es 4. ¿Cómo sé esto? Es como vos decís, yo no lo sé. El planificador tampoco lo sabe de un primer momento. Sí lo que sabe es, si ustedes recuerdan, dentro del PCB se guardaba información contable. Esa información contable es la información del proceso en función de la ejecución de las ejecuciones sucesivas que se fueron realizando. Entonces, la primera vez yo no lo sé y el planificador no lo sabe, pero una vez que se fue ejecutando esa, esa previsión o de alguna forma duración que yo voy a entender de ese proceso, lo voy a tener, suponete, ¿no? Ok, entonces digamos que en realidad no lo sabe, nunca lo va a saber, sino que lo puede calcular. En realidad, la primera vez no lo sabe. Vos imagínate, ¿no? Esto es sencillo. Vos sabés, vos vas a un supermercado. La primera vez que vas y ves, esto es medio natural lo que voy a decir, pero vos ves a alguien adelante tuyo que tiene el changuito lleno. Vos te pones atrás de esa persona. Te puede pasar que justo la cajera atienda el changuito lleno y al changuito al lado que tiene 2 productos tarde 2 horas. Puede pasar. Pero vos sabés que si la primera vez que viste a alguien con el changuito lleno, la segunda vez que lo vas a ver con el changuito lleno, vas a decir, no, este tarda mucho. Bueno, los procesos son muy, ¿cómo decirlo? Son muy estandarizados o están formados de una forma tal que termina siendo repetitivos en función de su ejecución. Entonces, de alguna forma vas a estimar que ese proceso va a tener una duración de 7, de 4, de 6, y vos lo podés estimar o calcular, en realidad en el Silversat se llama como estimación, y ese valor estimado es el valor que para vos va a terminar siendo como el valor esperado. Entonces, para vos ese proceso va a durar tanto. Entonces, el planificador va a decir, no, este proceso normalmente tarda mucho. Es como cuando vos ves el changuito, decís, no, bueno, si hay alguien con un changuito lleno, yo atrás de ese no me voy a poner porque sé que va a tardar mucho. Entonces, cuando vos ya viste varias veces ese proceso que se ejecutó, o sea, cuando viste esto se repite varias veces, sabés que estas ráfagas de ese proceso fueron, yo estoy acá graficando 3 ráfagas, pero son cientos de ráfagas. Obviamente en el TP no vamos a ver cientos de ráfagas y en el parcial menos, pero esta ráfaga se puede repetir, no sé, 5 veces esta ráfaga misma. Entonces, para el planificador, este proceso va a tener un tiempo de estimado como, no sé, de acá hasta acá. Vamos a poner, no sé, 5 milisegundos. Y va a decir, bueno, la ráfaga de este proceso normalmente es de 5 milisegundos. Y ya lo tiene estimado. Pero las primeras veces lo va a terminar ejecutando por otro algoritmo. Si querés, yo te lo estoy tratando de sintetizar un poco de cómo lo hace el Silversat, pero habla de estimaciones. Una vez que tiene esas estimaciones de duración, los toma como la duración. Y ahí más o menos... Claro, o sea, digamos que en síntesis lo que hace el planificador es calcular en base a ejecuciones previas Previas, exactamente. y Sí. decir, bueno, entonces esto si en esta ejecución incrementó un 1% y en esta ejecución incrementó un 1%, bueno, me faltan 98. Sí, más o menos es eso la idea. Por lo menos para aplicar este algoritmo. Para aplicar el FIFO, digamos, el FSPS,
No hay. Claro, este no, este estaba sencillo, por eso. Vos sabés que el que llegó antes que vos, va antes que vos. Es como que más o menos lo tiene así. Profe, y tengo una consulta entonces, porque Sí. nosotros tenemos los procesadores siempre al palo, porque siempre van a estar ejecutándose al palo. Sí. ¿En qué consiste el porcentaje de uso del CPU? Si yo siempre los tengo al palo. No, o sea, la idea de tu algoritmo es siempre tenerlos al palo, siempre tenerlos al 100%. Pero, Por eso, pero el uso del CPU incrementa. Y vos lo podés tener, qué sé yo, normalmente a un 30 o un 40%, ponele, y en un dado caso en el que, qué sé yo, lupeaste algo, tenés un 100% del uso del CPU, un 98% del uso del CPU. ¿En qué consiste eso? Si siempre lo tengo al palo. ¿Se entiende mi pregunta? no, vos el procesador, o sea, vos lo que querés, una cosa es lo que vos tenés en tu procesador de tu máquina ahora, que puede estar al 30%, 50%, 80%, no es que está siempre al palo. Vos lo que querés es que siempre esté ejecutando algo. ¿Por qué? Y porque vos imagínate que vos tenés que hacer un montón de cosas, ¿no? Vos tenés que hacer un montón de cosas durante la semana. ¿Qué pasa si alguna de las cosas que tenés que hacer durante la semana no la haces ahora y la haces más adelante? Puede pasar de que más adelante tu sistema esté más cargado, o sea, tengas más procesos a la hora de ejecutar y o sea, te estés peleando con alguien más por el procesamiento para ejecutar algo. Entonces, vos lo que querés en tu algoritmo es que si está el procesador disponible y hay alguien que quiere ejecutar algo, que lo ejecute. No necesariamente vos vas a gastar energía del procesador en procesar cosas que no tenés que ejecutar. Si no tenés nada que ejecutar, no es que vas a decir, mira, me pongo a ejecutar esto porque estoy aburrido. Sino que lo que va a hacer el sistema es que si el procesador está disponible y hay algo para ejecutar, yo quiero que la utilización del CPU sea al 100% y esté tratando de ejecutar eso. Eso es respecto a la utilización, que es lo que pretendo. Después, en la vida real, que el procesador esté poco o nada cargado porque no tenga procesos, ya es otra cosa. Pero si yo tengo procesos ahora, los quiero ejecutar. No quiero que el procesador esté al pepe, digamos. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Si yo tengo 10 procesos a ejecutar. Tengo 10 procesos. Y yo agarro y digo, mira, todos se quieren ejecutar. Están todos acá para ejecutarse. Yo los pongo a ejecutar. Los pongo a ejecutar, obviamente voy distribuyendo el tiempo, se le acaba el tiempo a este, después entra este. Pero va a pasar de que en algún momento estos se pongan a hacer entradas-salidas. Y cuando se pongan a hacer entradas-salidas, más o menos largas o cortas, yo lo que no quiero es que cuando estos estén haciendo entrada-salida, fíjate acá, si solo tengo estos 3 procesos y este está haciendo entrada-salida, este también y este también, el procesador, ¿qué pasa entre acá y acá? ¿Qué pasó? ¿Se pisan? ¿Se chocan? No, pensá que esto es una entrada-salida, ¿no? Acá dice entrada-salida. Claro, en ese caso el procesador está al pedo, no está haciendo nada. El procesador está al pedo, no está haciendo nada. Entonces, entonces estaba bien que yo agarre esto y lo ejecute hasta acá y después, o por ahí me convenía, mirá lo que voy a decir, me convenía como algoritmo ejecutar todo esto, decir, bueno, terminé de ejecutar esto, se me acabó el tiempo y empiezo a ejecutar todo esto. Por ahí cuando ya ejecuté todo esto, este ya está disponible otra vez. Y
el procesador no perdió este tiempito que está acá. Entonces el procesador fue constante. O sea, terminó de ejecutar todo. O sea, ejecutó primero esta partecita de acá, después se ejecutó el segundo proceso que está acá, y después agarró el tercero. Entonces, el algoritmo te tiene que permitir que la utilización de la CPU esté siempre al 100%, o sea, siempre tenga, tenga la CPU ocupada. Es como que tengo, no sé, si ustedes supónganse trabajan en una fábrica y yo digo, bueno, ¿saben qué? El 1 de mayo le doy franco a todo el mundo, porque es el Día del Trabajador. ¿Qué pasa con la fábrica? Deja de fabricar, o sea, deja de procesar el procesador. Entonces, lo que hay son turnos rotativos, franqueros, no sé, un montón de tipos que no sé, trabajan los fines de semana, te hacen 4x3, 3x4, no sé, cosas así, para que siempre estén en producción. Bueno, el procesador va a tratar de hacer eso también, va a tratar de ejecutar procesos y de que si en algún momento todos se mandaron a hacer entradas salidas, a mí me queda algo por hacer. Va a pasar, en algún ejemplo que se vean en la guía, que el procesador no va a tener carga. Pero el algoritmo de planificación tiene que tener en cuenta la utilización del CPU. Quiero continuar con lo siguiente, porque si no me voy y no vamos a terminar nada y ya son 9:30. Después, otro criterio que va a tener en cuenta el algoritmo o el planificador es si la CPU está ocupada ejecutando procesos, entonces se estará llevando a cabo algún tipo de trabajo. Una medida de esa cantidad de trabajo es el número de procesos que se completan por unidad de tiempo. O sea, cuántos procesos terminan un partido. Esto lo que quiero decir es que, imagínense, ¿no? Yo agarro y digo, en un minuto terminé, quedó ahí, tan fea. En un minuto, prende el horno, sí, yo zafé de cocina. En un minuto terminé 30 procesos o ejecuté 30 procesos o estuve ejecutando 30 procesos. Y yo te digo, en un minuto, otro procesador u otra máquina solo atendió 2 procesos. ¿Cuál crees que tiene mejor tasa de procesamiento? El primero, pues atendí 30 procesos, por lo menos, de alguna forma hice que, obviamente podés decirme, bueno, pero el primero por ahí era más potente, bueno, 2 procesadores iguales. ¿Y qué cambió? Y la forma de atenderlos. Por ahí, el segundo que yo atendí, dije, bueno, voy a ejecutar el más largo primero y después el segundo más largo después. Entonces, mi tasa de procesamiento es de 2. Y los otros 28 que por ahí podría haber atendido, los mandé a esperar. Eso hace que, de alguna forma, mi tasa de procesamiento sea más eficiente mientras más procesos haya ejecutado en un periodo de tiempo. Tomás, ¿querés preguntar algo? Estás muteado, así no sé si levantaste la mano, te quedó de la otra vez. No, había levantado la mano, profe. Ah. Voy a preguntar entonces. Supongamos tengo muchos procesadores funcionando y entre ellos tengo el Paint y el Paint en un momento no me responde. ¿Cómo sería esa dinámica? Digamos que el Paint en algún momento ejecuta una entrada-salida, entonces va a buscar una información y nunca respondió, entonces por eso me sale el no responde, o está en planificación, pero está como bloqueado o algo. ¿Cómo funciona? Estoy tratando de pensar ahora. El Paint no responde. Claro, o digamos el Paint o cualquier aplicación Sí, X. sí. Estoy pensando a ver qué es lo que puede llegar a pasar. O sea,
si no respondes por algo, estoy pensando, pueden ser un montón de cosas, no sé. Pasa que, por ejemplo, a veces no responde y lo puede dejar horas, días, y no va a responder. Lo vas a tener que Sí, cerrar, sí o sí. puede ser que el proceso esté bloqueado, porque está esperando algo que esté, pero el no responde puede ser no porque el procesador no lo quiera ejecutar, sino que un bug, puede ser por cualquier cosa, puede ser porque, no sé, algo salió mal, fue a buscar un archivo y no estaba, y no sé, alguna falla en el código. Claro, pero digamos, indiferentemente de la razón por la cual se haya quedado estuqueado, digamos, Sí. ¿sería porque, El digamos, proceso nunca más entró al planificador? ¿O es no, porque está en el planificador y está, está ahí fallando en el está, planificador? está en el planificador, pero lo que está ejecutando, vos imaginate que no sé, tenés un loop infinito en un proceso. Ese loop está en el planificador. O sea, ese proceso que tiene un loop está en el planificador. Pero vos lo que ves es que el proceso está en un ciclo, en while 1, por ejemplo, y nunca sale de ahí. Pero el procesador le dice, bueno, mirá, te pongo ahí, te pongo a ejecutar. ¿Y qué ejecutas? While 1. Ok, ejecutalo. Está en ejecución. ¿Vos te referís a eso? O no sé qué sería, te pone, o sea, no responde. Claro, sí, es como lo que quiero entender es en qué lugar está el proceso, tipo en qué parte del sistema operativo está el proceso cuando se queda en un no responde, por ejemplo, porque yo quizás la ventana la puedo mover, pero eso depende de ya la interfaz gráfica. Quizás yo puedo ejecutar otras aplicaciones, pero la aplicación que está estuqueada no puedo interactuar con esa aplicación porque está bloqueada. Hablando Sí, yo de diría que Windows, Linux o quien sea, digamos. está bloqueado. Que esté bloqueado, que tenga un interbloqueo contra algo, pero puede ser por cualquier cosa. Sí, está en la cola de preparados, estoy suponiendo, ¿no? Que está en la cola de preparados, según lo que estoy pensando, pero está bloqueado porque está esperando algún tipo de evento de algún otro lado. Y eso no lo está recibiendo. Pero la aplicación no responde porque está esperando algo que nunca va a recibir. Igual tendría que, es demasiado, ¿cómo decirlo? Border para saber que pueden pasar muchas cosas. No sé, pueden ser muchas cosas que haga que no responda. Pero tendría que leer un poquito más, preguntémosle a la IA para, para la próxima. Voy a ver si me puedo fijar a ver qué puede llegar a hacer. Pero, es demasiado específico, digamos. Yo lo que quiero es que entiendan conceptos básicos. Es más, yo nunca me lo puse a pensar qué pasa cuando una aplicación está en estado no responde, en qué cola está. En ejecución seguro que no, creo que no, seguramente lo deja en preparado. Profe, profe, disculpe. Yo eso lo interpreté como, por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo. Estás haciendo una actualización, no sé, la de Windows, que pesa un montón, y a la vez querés terminar de renderizar un video. Y pasa que el video no responde. Y capaz el proceso de actualización termina, pero la renderización jamás termina porque, no sé, se bloqueó o tenía que hacerlo sin algún programa externo que esté ocupando tanta CPU o algo así. Así lo interpreté yo, lo que decía él. Pero a ver, si tomamos que no existen errores, eso no podría, o sea, nunca debería pasar. Pero sabemos que todos los sistemas, todas las aplicaciones tienen bugs. Si por alguna razón se te quedó colgado, es por una cuestión de un bug, no debería ser por otra cosa. Si estaba en procesamiento de algo, se le acabó el tiempo y después puso los parches a ejecutar y después le tocó otra vez al renderizado, no tendría que tener ningún problema. El tema es que si algo no está bien en esa aplicación,
ahí yo no sé. Ahí no sé qué decir. Es el mismo ejemplo del Paint, me parece. Si se cuelga una aplicación, ¿por qué se cuelga? Y en qué estado queda. Lo tendría que leer un poco a ver por qué lado viene. Sí, Tomás de nuevo. ¿Estás ahí? Estás muteado. Bueno, pero la idea de Yo, perdón, ahí está. quería cortar, pero estaba muteado. Igual suponiendo que no existan bugs, en un mundo ideal en el que no existan bugs, aún así el CPU se colapsaría. Si yo tengo un montón de procesos corriendo, en algún momento el CPU se colapsaría o no. No. El CPU lo que va a hacer es ejecutar. Suponete, ¿no? Si yo tengo que hacer que cada uno de ustedes hable 5 minutos, son ahora 31, les doy 5 minutos a cada uno. Si en vez de ser 31 son 300, seguimos con el mismo tema. Lo que vos vas a ver es que no es que la CPU está sin carga, sino que no le está dando la carga, no le está dando el procesamiento suficiente a cada uno, o la CPU da para eso y nada más. Entonces, vos en el ideal, la CPU siempre ejecuta. Si vos haces una cosa, abrís un Chrome, abrís 2 Chrome, abrís 300 Chrome, la CPU sigue funcionando. Lo que va a pasar es que los Chrome te van a andar lentos, o todo el sistema te va a andar lento, pero te va a seguir andando. Obviamente hay un punto donde saturás tanto al procesador y tanto a la memoria que en algún momento empiezan a, por ejemplo, hacer lo que se conoce como paging, que es los procesos que están en memoria los terminas pasando a disco, por lo que les decía antes de que para aumentar la multiprogramación terminas poniendo procesos en disco, y bueno, y todo eso hace que el sistema se vuelva más lento. Pero el sistema, en la teoría, sin ningún tipo de error, tiene que seguir funcionando. Vos lo vas a ver como una carreta porque está súper cargado de cosas y todo lo que vos quieras, es verdad. Es verdad, y va a ser prácticamente imposible de manejarlo porque no vas a poder mover el mouse, no vas a poder escribir, No, pero va a seguir ejecutando cosas, va a digamos. seguir Es como que ejecutando no. cosas. Si en Claro. algún momento vos empezás a hacer kill de un montón de procesos y le liberás la CPU, los que todavía siguen vivos, vas a poder ejecutarlos. Por eso digo que en la teoría, este tipo de cosas se van a ejecutar, no vas a tener el problema. El tema es que cuando algún proceso requería algo que otro tenía, entonces lo que se conoce como interbloqueo. Y ahí puede ser que entonces el proceso quede colgado. Pero entonces ahí se me despierta nuevamente la duda que te dije hace un rato. Es como, el porcentaje de uso de mi memoria yo lo puedo cuantificar porque yo tengo una cantidad de memoria, tengo un uso de la memoria y listo, joya. Porcentaje de uso de la memoria lo tengo. Sí. Ahora, el porcentaje de uso del CPU, nuevamente, ¿en qué consiste? En la memoria, digamos, en la memoria propia del CPU en la que yo voy No, guardando los o sea, procesos. ¿O en qué consiste ese porcentaje de uso del CPU? el porcentaje de uso de CPU es cuánto tiempo la CPU está ejecutando un proceso o una instrucción de algún proceso. Es eso. Bueno, pensá que el procesador es un cocinero. Pensalo como un cocinero. Si el cocinero no está cocinando, tu cocina no anda. O sea, tu computadora no anda. Si el cocinero está cocinando, tu CPU está procesando. Es sencillo. Entonces, tu porcentaje de uso va a depender. Bueno, ¿cuántos pasteles cocinó en una hora? Que sería tasa de procesamiento. O sea, cocinó 30 pasteles en una hora. ¿Cuánto tiempo en una hora estuvo cocinando y cuánto no? O sea, si estuvo de la hora cocinando, entonces tuvo una tasa del 100% de cocina. Si estuvo de la hora, no sé,
59 minutos, vamos a decir que estuvo en el 99% de uso del CPU, o sea, el cocinero estuvo al 99%. Más o menos ese es el criterio. La memoria es más fácil porque decir, bueno, ¿cuánto ocupó? La tasa de uso es por unidad de tiempo, cuánto tiempo estuvo ejecutando algo. Ahí no sé si se entendió. Sí, profe, súper claro. Me están complicando la vida, ¿eh? Me hicieron dudar ahora qué pasa con el Paint. Lo voy a tener que buscar, empezar a tirar líneas para todas las IAs, a ver qué me dicen. Yo entiendo que va a estar en la cola de preparados, pero el proceso viene bloqueado por otro lado, por algún recurso que no pudo haber tomado, por algún fallo de memoria cuando fue a buscar algo y no era lo esperado, metió la pata y ya está. Ya cuando le pifiaste en un bit por algún lado, está complicada la cosa. Bueno, otro de los criterios es el tiempo de ejecución. Es el intervalo que va desde el instante que se ordena la ejecución de un proceso hasta el instante que se completa. O sea, el tiempo de ejecución, por ejemplo, en el que habíamos visto recién, el tiempo de ejecución es el tiempo que tarda en tomar la primera instrucción, el cron, hasta el último momento que se termina. En ese intervalo de tiempo incluye el tiempo que tarda en cargarse en memoria, esperar la cola de procesos preparados, toda la parte administrativa también está. Fíjense que todo lo que es el trámite administrativo también está dentro del procesamiento. O sea, dentro del tiempo que tarda un proceso. O sea, yo tengo el proceso Chrome. Cuando paso al Paint, todo ese cambiazo, todo ese cambio que se produce entre pasar del Chrome al Paint es un tiempo que yo pierdo. O que en realidad el procesador está haciendo algo que no es procesar ni el Chrome ni el Paint, sino que está haciendo el cambio. Eso lo hace un proceso, que es el despachador, y hace que ese tiempo también sea una pérdida de tiempo. Ya vamos a ver cuándo lo tengo que tener en cuenta. El tiempo de espera. El tiempo de espera es el algoritmo de planificación de la CPU, no afecta la cantidad de tiempo durante la que un proceso se ejecuta o hace una operación de entrada-salida. Afecta solo el periodo de tiempo que un proceso interviene en esperar en la cola de procesos preparados. El tiempo de espera es la suma de todos los periodos invertidos en esperar en la cola de procesos preparados. Esto sería, igual con los ejemplos van a quedar mucho más claros, pero ustedes supónganse, yo tengo para ejecutar el Chrome. Estoy ejecutando el Chrome, se le acaba el tiempo al Chrome acá. Ahora, ¿qué hago con el Chrome? Lo mando a la cola de preparados y me pongo a ejecutar el Paint. Me pongo a ejecutar el Paint, ejecuto el Paint y entonces, ¿cuánto tiempo estuvo el Chrome en el banco o en la cola de preparados? Bueno, estuvo todo este tiempo. Bueno, todo ese tiempo es el tiempo de espera. Obviamente, esto como se repite n veces desde que empieza hasta que se termina un proceso, es la sumatoria de todos los tiempos de espera. Ya con los ejemplos se va a entender mejor, pero entienden que es el tiempo que el proceso está en la cola de preparados esperando que otros procesos se ejecuten. Después el último es el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta es qué velocidad de respuesta tengo a la primera intervención de un proceso. Ustedes imagínense que entran a una oficina del Estado y tienen que hacer un trámite. Entonces lo primero que tienen en la oficina del Estado es una recepción. Y la recepción le dice, bueno, mira, ¿vos qué trámite tenés que hacer? Yo tengo que, no sé, renovar una licencia, no sé, un quit. Tengo que renovar un quit. Ok. Y te mandan a tal oficina. Entonces,
El tiempo de respuesta es cuánto tardó esa recepción en decirte, mirá, tenés que hacer tal cosa. Obviamente después te metiste en una cola interminable o en un lugar que no tiene retorno, que vas a tardar 7 días en hacer todo ese trámite, pero el tiempo de respuesta fue rápido. ¿Y qué es lo que vos buscás en tus procesos o en tus aplicaciones? Que el tiempo de respuesta sea rápido. Entonces, ¿qué suele hacer el planificador o cuál es la idea del planificador? Es que, bueno, yo voy a atender un montón de procesos. Yo la primera intención va a ser atenderte. Y después, bueno, después veré. Pero que no quede como que yo no te intenté atender. Es como que vos llegás a un lobby de espera, todo el mundo te atiende, pero te deja ahí por un tiempo. Y esto, por ejemplo, ustedes cuando se entran a YouTube, el primer ingreso al video, por ahí te ingresás rápido, igual ahora no se siente tanto porque la internet vuela, pero el primer ingreso es rápido y después, una vez que ingresaste, ya te empezó a feriar la información o a hacer algo y ya te empezó a atender, pero la primera atención es rápido. Vos imagínate que nos entras a una página. No sé, yo entro acá, pongo, no sé, YouTube, ahí. Si yo hago clic acá y tarda 2 horas en atenderme, yo digo, bueno, esto es una porquería. En cambio, acá me cargó todo esto, por ahí fue un flash en cargarme todo esto, pero después digo, bueno, quiero entrar acá al simulador gratuito y bueno, para cargar todo esto va a tardar un rato. Chau simulador, chau YouTube. Eso sería tiempo de respuesta. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bueno, vamos a ver el FPS primero, como que esto es una cola FIFO. Esto es un algoritmo no expropiativo, o sea, no expropiativo, vamos a hablar de algoritmos expropiativos y no expropiativos. Los algoritmos no expropiativos son aquellos que no toman el control de la CPU. O sea, expropiar significa tomar el control de la CPU. En este caso, el FCPS, tengo que mutear a alguien, o no sé si me quieren preguntar algo. ¿Me quieren preguntar algo? Víctor, tenés el micrófono. Perdón. Ahí está. Los algoritmos no expropiativos, como en el caso de la cola FIFO, no toman el control de la CPU. ¿Y qué es lo que hacen? Ordenan la cola de preparados. O sea, ustedes van a una caja de supermercado, es una cola FIFO o un FCPS. El primero que llega es el primero que voy a atender. Si fuese un algoritmo expropiativo, por ejemplo, un algoritmo expropiativo en la vida real, ¿dónde ven un algoritmo expropiativo? Los maté, ¿eh? Ahora yo los maté a ustedes. ¿Dónde? La cola FIFO en el cajero se entiende. Y algo que sea expropiativo en la vida real. No podría ser, por ejemplo, alguien que, ponele, alguien tiene, vos estás siendo atendido, pero de repente, no sé, viene alguien medianamente importante y le da más prioridad, y a vos te dejan ahí en medio Bueno, de pero como te dejan en medio sin atender. está bien, ese es el ejemplo. Pero Lo mirá, mismo una embarazada o un jubilado pero o pará, no sé, la en la embarazada, cola del súper. pero la embarazada, la cola del súper, ¿qué pasa? Ponele que me están cobrando a mí, me están cobrando. Yo tengo un changuito, me están cobrando. ¿Qué dice la cajera? No, vos salí y entra la embarazada. No, la pone atrás tuyo. No, la pone atrás mío. No es ese caso.
el ejemplo que está dando Esteban sí está bien, pero no me está dando el caso. Me está diciendo lo que es lo que hace el algoritmo, está bien, pero Un incendio puede ser. un Tipo, incendio, se prende incendio, fuego o algo, tenés que evacuar. Fin. pone, Dejá todo lo que estás haciendo, evacuás. pero algo más sencillo, algo más sencillo. Ustedes Porque no es sencillo un incendio. van al hospital, ¿no? Ustedes van al hospital, yo estoy ahora estornudando y digo, no, doctor, mire, tengo una alergia tremenda, ando mal de la alergia, vio con el frío, y de repente golpean la puerta y le dicen, che, hay 2 heridos de balas que están a punto de morirse. ¿Y el doctor qué dice? Te da más prioridad a vos, No, a mí no, obviamente. no, a mí no, a mí no, se mueren los 2 tipos. Entonces, ¿qué es lo que hace el doctor? Agarra y dice, no, mirá, flaquito, llévate tu alergia de mierda a tu casa. Y agarra a los 2 tipos y le empieza a tapar los agujeros porque terminaron como un colador. Entonces, ahí tenés un algoritmo expropiativo. O sea, la CPU es el doctor y dice, mirá que tenemos que salvar a esta gente. Ahí como bueno, salvemos al que nos pueda, ¿qué dice? Salvemos al que nos pueda pagar más. Y bueno, ahí tenés otro algoritmo expropiativo. Y sí, tiene relación con esto, así que sabemos que más nos puede pagar. Obviamente, obviamente. En un hospital, vamos a decir que es un hospital público, no se tiene que pagar. Pero, bueno, pero ponele estoy pensando, ¿no? Ponele, yo me voy a atender en OSDE y tengo un plan mejor, no suele pasar. O sea, sí te ubican, tienen colas como preferenciales, los planes 510, 18.010 y no sé qué, super premium, pero no te sacan del médico. No, nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado que te sacan te dicen, no, mirá, vino uno que tiene mejor plan que vos, te sacan, no. Pero sí, en el médico podríamos decir que sí, y en un incendio obviamente también. Está pasando algo que no sé, estás en un aula, estás hablando, decís, bueno, la clase es así, y de repente viene uno y dice, no, se está prendiendo fuego la universidad. Salgamos, no hay prioridad que valga. También que después no se ejecuta más nada porque no hay otro proceso. O por ahí era una falsa alarma y salís y volvés a entrar. Podría ser, sí. Pero con el del médico, ahí entienden que cuando es expropiativo y cuando no. Entonces, para el caso del FCPS, el algoritmo. Ahí está. El FCPS es no expropiativo. Después el SJF, tengo dos sabores. El SJF no expropiativo y el SJF expropiativo. En realidad, vamos a llamarlo algoritmo por prioridades no expropiativo y el algoritmo por prioridades expropiativo. El SJF es un caso particular de un algoritmo por prioridades. ¿Por qué? Porque en realidad la prioridad me la está dando la ráfaga más corta. O sea, lo que me mide la prioridad es qué tan corta es la ráfaga. Que sería lo mismo que esto, donde la prioridad me la da o la ráfaga más corta o una prioridad que yo defino, que define el sistema, en función de cada uno de los procesos. Pero entonces el SJF se puede dar en los dos sabores, expropiativo o no expropiativo. ¿Qué diferencia hay? Suponete que tengo uno de una ráfaga muy corta, entonces en el expropiativo tiene tanta prioridad que puede sacar al que se está ejecutando en ese momento de la ejecución y entrar él. Sería el caso de la embarazada o el jubilado que entra al supermercado y dice, no, mira, ahí el abuelito es un jubilado, entonces te va a sacar de la caja.
y te agarra a vos de la caja, te sacan de la caja y meten a la embarazada o al jubilado. Entonces, ahí es expropiativo. En el no expropiativo, que es como pasa en la vida real, la embarazada o el jubilado van adelante de todo. ¿Y qué pasa cuando llegan dos embarazadas? ¿Qué hacemos? Que se ponen detrás de la primera embarazada. O De sea, la última embarazada en realidad. va la que primero llegó, Es como una segunda cola de prioridad. exactamente la segunda, fíjate que acá lo va a decir, si las siguientes ráfagas de CPU de dos procesos son iguales, se usa la planificación de FCFS. O sea, si llegan dos embarazadas al mismo, o sea, primero una y después la otra, y las dos tienen la misma cantidad de prioridad, o sea, tienen la misma prioridad, porque están las dos embarazadas, lo que va a valer ahí es la que llegó primero. Y no me digas qué pasa si las dos llegan al mismo tiempo, porque no va a pasar. No me pregunten eso. Entonces, la prioridad de desempate es el FCFS. Y yo ahora les hago una pregunta. En un algoritmo expropiativo, en donde el proceso, suponete, ¿no? Tengo una embarazada de 8 meses y medio, que le están cobrando sus productos, y llega una embarazada de 8 meses y medio a la cola. ¿Qué pasa? Y la de 8 meses y medio termina teniendo más prioridad. Las, Uno do- piensa. las dos tienen igual. ¿A cuál el cajero, o el, entre comillas, procesador va a atender? Ah, no, vas a ir atendiendo a esta, Va a atender a la que ya está. a la que ya está. ¿Y por qué creen que es así? Eso no significa, eso no tiene que ver con respecto al. Y vos hablaste de meses, entonces uno piensa en tiempo de ejecución. Es decir, capaz, por ejemplo, se midió el tiempo de ejecución de X proceso y se dijo, mira, este proceso capaz va a durar menos. Entonces, a pesar de que tenga la misma prioridad, Sí. se Pero, decide justamente pero si son los dos iguales, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Te lo voy a sintetizar un poco. 2 meses. Pensarlo así. Si ya le está cobrando, profe, ¿no tiene un coste cambiar de proceso si Ahí ya está? está. Esa es la idea. O sea, si ya te estoy cobrando, ¿qué significa sacarte de la caja, mandarte a la cola porque la otra tiene lo mismo? No, te termino de cobrar a vos, porque si te Ah, tengo que sacar de la cola, tengo que guardar hasta qué producto te cobré, toda la suma que fui haciendo, todo ese trabajo que hacía el despachador, lo tengo que volver a hacer. Entonces no me conviene sacarte. Obviamente, claro. si tengo uno ¿cómo es? Que no es un proceso que no tiene prioridad y entra uno de mayor prioridad, sí, lo tengo que hacer, porque el algoritmo dice que el de mayor prioridad lo tengo que atender primero. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que vamos a analizar en estos algoritmos. Yo hoy solo se los voy a presentar. Yo cuando arranquemos la próxima clase, el 1 de mayo, por lo menos entiendan cómo funcionan estos algoritmos. Hasta ahora les presenté 3. La cola FIFO, el FCFS, que sería lo mismo, el SJF, expropiativo y no expropiativo, o sea, es el mismo algoritmo con dos cosas distintas o dos sabores distintos, pero vamos a decir que son 3 algoritmos. Y el último, es este de acá, es el algoritmo round robin, que es una planificación por turno. Ustedes imagínense que la cajera ahora en el supermercado tiene una cola de 10 personas. ¿Cómo va a funcionar este algoritmo? Va a agarrar y va a decir, bueno, yo voy a cobrar a todos por igual. O sea, ¿qué significa por igual? Por un periodo de tiempo. Es decir, mira, por 5 minutos le voy a cobrar al primero. Por 5 minutos le voy a cobrar al segundo. Por 5 minutos al tercero, al cuarto, al quinto, al décimo. Y es lo mismo para todos. ¿Qué pasa si, por ejemplo,
alguien tiene muchos productos y voy a tardar más de 5 minutos. Y bueno, a ese le voy a cobrar hasta 5 minutos y cuando termine hasta ahí le voy a decir, bueno, ahora andate al final de la cola. Y así con cada uno. ¿Y qué va a pasar cuando, por ejemplo, esa persona tenga menos de 5 minutos? O sea, no sé, tenga 3, 4 productos y por ahí en un minuto lo liquidás. Bueno, ahí también voy a hacer el cambio. O sea, te voy a cobrar ese minuto, 2 minutos o lo que sea, menor que 5, y después de que te termine de cobrar, ya está, te libero. Proceso terminado. Paso al siguiente. No es que voy a esperar otros 5, no es que voy a completar los 5 minutos y voy a tener tiempo ocioso con el procesador. No, voy a procesarlo hasta donde tenga 1, 2 minutos, 3 o 4, lo termino y paso al siguiente. Si el siguiente tiene más de 5, proceso 5 y el resto lo paso a la cola. Entonces, esto termina funcionando como un FCPS, pero por turnos. O sea, el que primero llegó lo ejecuto, pero por un periodo de tiempo. Y a la larga, vamos a ver que como promediando todo, hace que termine ejecutando más cantidad de procesos. O sea que la tasa de procesamiento va a ser más alta, porque voy a terminar procesando muchos procesos. Imagínense que, no sé, tienen una cola y el primero que tienen en la cola tiene 50 carritos llenos. Si yo tengo que ejecutarlo con un FCPS, el primero me la paso todo el tiempo con ese, no termino nunca. En cambio, si yo agarro cada 5 minutos, voy cambiando de cliente, al cabo de una hora ya ejecuté varios clientes. En cambio, si lo hubiese hecho con un FCPS, por ahí sería con el primero. ¿Se entiende más o menos cómo es el mecanismo? Sí, sí. Sí, sí. Yo lo voy entendiendo al menos. Bueno, y eso sería todo por hoy. Así después la Ah, semana que viene y arrancamos a partir de... Lucas tenía una consulta. No veo, Lucas. Yo dije sí, que había entendido. Ah, Sí, se Ah, refieren a mí. Hablamos igual, disculpa, ¿eh? no pasa nada. no vi la mano levantada, por eso dije. Bueno, creo que por hoy lo vamos a cortar acá. Así después vemos los ejemplos y el otro sábado veremos algún ejercicio. Así que no nos queda mucho, esto es bastante corto con esto de acá y después voy a hacer futurología, pero con los ejercicios va a quedar mucho más claro todo. Pero lo que quiero es que entiendan cómo funciona el algoritmo. Entonces voy a cortar